buenas noches a toda la teleaudiencia. Agradecido por la gentileza de que estén con nosotros, de su audiencia en este día de hoy, un día en el cual celebramos el natalicio del doctor José Francisco Peña Gómez, un dominicano excepcional que hizo grandes aportes a la consolidación del sistema democrático en la República Dominicana, el Estado de Derecho, las libertades públicas, y a quien recordamos hoy con mucho orgullo, sobre todo aquellos que desarrollamos una carrera en esa gran institución democrática que él ayudó a desarrollar y se convirtió en su máximo líder, que es el Partido Revolucionario Dominicano. En el día de hoy tenemos como parte del staff de Voces del Cambio a Jorge Amado Méndez, licenciado Méndez, abogado, catedrático universitario y quien estudió también en la Universidad de París, Derecho Comercial, tiene muy buenas credenciales y es subsecretario de Asuntos Internacionales del Partido Revolucionario Dominicano. Ustedes conocen a la hermosa e inteligente Jenny Erickson, que también es parte de este staff, y hoy nos honramos con contar con el doctor Jaime Aristi Escuder, destacado economista, miembro de la Comisión Económica del PRD, doctor en Economía de la Universidad de Barcelona, también un destacado estudiante sobresaliente de la Universidad de Chicago. Nos acompaña en el día de hoy. Yo creo que tenemos hoy un banquete con él para poder desarrollar algunos temas de sumo interés, iniciando de manera inmediata con el discurso del presidente Hipólito Mejía, que evidentemente contrastó de manera diametral con el discurso dado por el presidente Fernández el 27 de febrero en la reunión conjunta de las cámaras legislativas. Y el presidente Mejía ayer puso algunos números quizás en el orden en que deben de estar. La CEPAL, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo nos han mostrado que el país no anda quizás por el mejor camino en materia económica ni social. Somos uno de los países con mayor tasa, nivel de desempleo en toda la región, uno de los de menores en salarios mínimos, y hemos retrocedido en términos del índice de pobreza. Para eso tenemos aquí a Jaime. ¿Quién mejor que él para organizar nuestras ideas mejor? Muy buenas noches, Jorge Amado, buenas noches. Bueno, la realidad es que lo que hizo el presidente Hipólito Mejía fue reflejar en su discurso lo que está viviendo el pueblo dominicano. Está viviendo una situación de desesperación desde el punto de vista económico, que se manifiesta por el alto costo de la vida y el desempleo. Yo creo que esos son los dos elementos fundamentales que afectan al país. El desempleo es grave, estamos ante, como tú muy bien señalas, una de las mayores tasas de desempleo de toda América Latina, pero no solamente eso, sino que el empleo que existe es un empleo sumamente vulnerable. 57% del nivel de empleo es un empleo informal. Ese es el empleo más vulnerable que puede desaparecer en cualquier momento o que es afectado por los vaivenes económicos de una forma verdaderamente dramática. También es el empleo que tiene menor nivel de, posibilidad de generación de un ingreso estable, y en consecuencia es el que más fácil te lleva a la incidencia de la pobreza. Si tú tienes dos personas, una en el empleo formal y otra en el empleo informal, el que está en el empleo informal tiene mayor probabilidad de ser pobre que el que está en el empleo formal. De manera tal que ese es un problema que nos está afectando a nosotros. Este gobierno, con su política económica, en vez de promover al sector privado para que se genere empleo y mejore la calidad de vida del pueblo dominicano, lo que está haciendo es destruyendo empleo. Toma el caso de las empresas zonas francas, y que la destruyó este gobierno cuando señaló el presidente Fernández que ese sector era un sector agotado. Efectivamente, llevó el nivel de empleo de más de 140.000 personas cuando estaba el gobierno del presidente Hipólito Mejía en el sector textil de zona franca a alrededor de 41.000 personas ahora. De tal manera que se ve claramente cómo la política económica, que yo la denominé la política económica Terminator,
porque lo que hacía era quebrar empresas zona franca, quebrar empresas industriales. De hecho, el presidente Fernández no habló para nada del sector industrial, lo que manifiesta que no tiene ningún interés en que el sector productivo cree empleo. Primer punto. El segundo punto es el alto costo de la vida. El presidente Fernández en ningún momento se refirió a los precios. Sí se refirió a los precios, sin embargo, el presidente Hipólito Mejía. Hipólito Mejía dejó claro los elementos que están explicando el por qué ahora mismo todo está carísimo. Todo está caro a tal punto de que una gran cantidad de productos básicos están ahora 200 y 300% más caros que en el año 2004. Y ahí podemos poner el pan, las habichuelas, el arroz, la carne de pollo, la carne de res y un conjunto de productos ya que son también importantes, pero no alimentos, que también implican una reducción del poder adquisitivo de la población, de manera tal que entre desempleo y alto costo de la vida se puede sintetizar que estamos ahora mismo en el peor de los mundos, caracterizado además por un gobierno que ha dejado deteriorar la calidad de los servicios públicos, a tal punto que tenemos el peor sistema educativo a nivel primario, y eso contrasta considerablemente con lo que existía en el año 2004, que teníamos una posición muchísimo mejor que la que tenemos hoy día. Pero Jaime, en el discurso de ayer el presidente Mejía presentó unas variables económicas totalmente diferentes a las presentadas por el presidente Fernández en su alocución al país. Es correcto. Ahora yo te pregunto a ti como técnico, esos números del Banco Central en esos 8 años, o sea, ¿refrendan al PLD en el gobierno nuevamente? Lo que pasa, bueno, hay dos elementos. Por una parte, el presidente Leonel Fernández, cuando presenta, por ejemplo, los datos, algunos lo presenta en términos relativos al Producto Interno Bruto para engañar o para enviar una información no verdadera o no correcta a la población, y por otra parte simplemente miente. Otro tipo de datos. Economía política. Exactamente. Entonces, con relación al Producto Interno Bruto, dice que la deuda se ha reducido con relación al tamaño de la economía, pero no es al tamaño de la economía que hay que medir la situación del servicio o de la propia deuda pública, sino debe ser en relación a la capacidad del gobierno de poder pagar, que son los ingresos corrientes. Si nosotros hacemos un análisis del servicio de la deuda, ya sea intereses o ya sea intereses más amortización del capital, como porcentaje de los ingresos corrientes del gobierno, nos damos cuenta de que prácticamente se ha duplicado del año 2004 al año 2011. Pero no solamente eso. Si lo tomamos en términos absolutos, ya olvidándonos del PIB, olvidándonos del ingreso corriente del gobierno y dejando simplemente la cantidad de dólares y analizando eso, en el año 2004, como muy bien señaló el presidente Hipólito Mejía, la deuda pública ascendía a 9.705 millones de dólares. Sin embargo, hoy día está en 23.915 millones de dólares. Y la proyección es que termine con 25.000 millones de dólares. De tal manera que cuando el presidente Leonel Fernández dijo que la deuda se ha reducido, eso es totalmente incorrecto. Ahora la deuda es mayor en términos absolutos y es mayor en términos del tamaño del gobierno. Y por lo tanto hay problemas serios para poder pagar la deuda oportunamente, y es por el despilfarro de este gobierno, y ese es un dato también que toma el presidente Hipólito Mejía de los organismos internacionales. Dice que estamos en la posición 142 de 142 países en materia de despilfarro, y en materia de corrupción 140 de 142 países. Y con relación a ese último tema, entonces Hipólito Mejía le aclara a la población que se ha perdido 573.000 millones de pesos en los últimos 7 años por concepto de corrupción. Es decir, Jaime, vimos cómo hace más o menos un año y medio el equipo técnico, económico del Partido Revolucionario Dominicano estimaba en alrededor de 400.000 millones de pesos el monto, ¿no?, de la corrupción administrativa en los 6 años y medio del gobierno del presidente Fernández, pero prácticamente un año y medio después, al final de la gestión, estamos hablando de que ha aumentado en casi 200.000 millones de pesos el monto que se ha perdido por la corrupción administrativa, la falta de transparencia. Entonces, eso quiere decir que de continuar la gestión del Partido de la Liberación Dominicana se seguirá incrementando. Claro. Hay una vorágine tal que es imposible para estas autoridades poder frenar ese despilfarro. Solamente pregúntate, Félix Bautista, ¿de dónde sacó el dinero para ser un potentado que tiene capacidad de invertir en otros países, como es el caso de Haití, y ganar proyectos por más de 300 millones de dólares? ¿De dónde Félix Bautista va a sacar ese dinero? Un hombre que en 1996 andaba en un motorcito 50.
¿Usted sabe lo que es un motor 150? ¿Tú te has montado alguna vez un motor 150? Es el más chiquito, el más inestable de todos los motorcitos. Y en eso era que andaba Félix Bautista. Y ahora es un potentado. ¿De dónde ha sacado el dinero? Porque es lo que ha sido funcionario público. Fue funcionario público en el 96-2000. En el 2000 cayó preso por una carretera que no apareció la carretera y desapareció el dinero. Cayó preso. Y luego en el 2004 volvió nueva vez. Y lo que ha recibido es el sueldito de la Oficina de Ingeniero Supervisor de Obras del Estado. O sea, no es para ser un mega millonario, dueño de compañías, tanto constructoras en el país como en el extranjero. Entonces, ese es un reflejo de corrupción. Hay que decirlo claramente. Recuérdate el caso Zona, $130 millones desaparecidos, responsabilidad directamente de Félix Bautista. Usted ha presentado alrededor de 70 casos de corrupción. 75 casos. Exacto, de corrupción. Y siguen aumentando. Pasan los días y las semanas, este gobierno aparentemente no tiene freno en términos del saqueo público que el mismo presidente Mejía denunciaba en el día de ayer. Sí, tiene freno. El 20 de mayo de este año tiene el freno en las elecciones. Así es. Vamos, antes de la pausa, nosotros queremos solidarizarnos. Voces del Cambio quiere expresar sus condolencias por la desaparición física de don Rafael Corporán de los Santos. Decimos física porque yo creo que la memoria de un hombre que trabajó bastante por la superación, por ayudar a los más necesitados de este país, se mantendrá entre nosotros. Su legado, su ejemplo de superación también yo creo que son un aporte invaluable, incalculable a la sociedad dominicana. Gran amigo del doctor Peña Gómez. Muy amigo del doctor Peña Gómez, así es. Queremos expresar todo nuestro pesar a sus hijos, a nuestros amigos, a Rafito, a Cristian, a Rafaelito y al más pequeño Ángel Luis también. Vamos a una pausa y continuamos con el doctor Jaime Aristi Escudero. Gracias, amigos televidentes, por seguir con nosotros. Esta noche tenemos, como ya vieron, al doctor Jaime Aristi Escudero, que yo quisiera hacerle una pregunta, que me imagino que todos los televidentes también quisieran saber. La nómina pública de este gobierno sabemos que está por las nubes. En un futuro y seguro sabemos que será gobierno del doctor, el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía. ¿Qué haría el equipo económico, el gobierno de Hipólito, para regularizar eso? Bueno, la realidad es que hay una gran cantidad de gastos que se pueden reducir significativamente. Yo creo que el presidente Hipólito Mejía siempre ha dado muestras de ser muy racional en el uso de los recursos y saber dónde lo debe invertir. Por ejemplo, él se ha comprometido a invertir en educación, el 4% del Producto Interno Bruto, con el objetivo de mejorar la calidad del sistema educativo nacional, y por eso él va a tomar, por ejemplo, sobreprecios que hay ahora mismo en los gastos de infraestructura. Toma el caso del metro, no se sabe cuánto ha costado el metro, se habla de $1.700 millones, $1.900 millones. Ahí puede haber un sobreprecio de 40, 50%, hay otros sobreprecios que pueden ser hasta un 100%, o sea que cuesta 50 y lo hacen en 100, como es el caso de algunas de las obras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ahora hay que se comienza a verificar efectivamente cuánto es que se ha gastado. Entonces se toma ese dinero de ahí y se puede utilizar en otro tipo de actividades. También está el tema de la nominilla, se están gastando 18,000 millones de pesos, está el tema también de una cantidad enorme de recursos que se están yendo en actividades que no aportan al contribuyente, no aportan al desarrollo nacional, sino que van a acumularse directamente en los bolsillos de los funcionarios corruptos de este gobierno. Como ya te señalé, son 573,000 millones de pesos en los últimos 7 años. Si ese dinero lo utilizamos para invertir en educación y salud, mejorando en este caso también los hospitales y creando los centros de atención primaria, se pudiera definitivamente mejorar lo que es el capital humano, y ahí caemos entonces en lo que nos enseñó el doctor José Francisco
Peña Gómez, invertir en la gente. Si tú inviertes en la gente, tú tienes la capacidad de poder mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano a través de su trabajo productivo, porque vas a hacerse competitivo. El sector productivo será cada vez más capaz de poder colocar sus bienes en los mercados internacionales de una forma eficiente y de esa forma entonces ir creando riqueza. Lamentablemente, este gobierno lo único que hace es hacer unas obras al doble del precio o al triple del precio y con eso generar una acumulación de dinero originaria de un pequeño grupo de funcionarios que son los llamados comesolos. Jaime, ¿es correcta esa modalidad de análisis y evaluación económica que hizo y hace tradición el presidente Fernández de relacionar los números con el Producto Interno Bruto, hacer esa relación del porcentaje que constituye del PIB cualquier elemento de la economía dominicana, y eso lo hizo también con el tema de la nómina pública? Sí. Sí, mira, tú lo puedes hacer en función del Producto Interno Bruto si no hubiese una discusión con relación a la verdadera tasa de crecimiento y al verdadero nivel del Producto Interno Bruto. Entonces, si tú quieres tomar alguna otra variable, tú pudieras calcular en función en términos per cápita. Por ejemplo, ahora mismo, ¿cuánto estamos pagando más de impuestos de lo que estábamos pagando en el año 2004? Si tú haces la comparación, te vas a dar cuenta de que estamos pagando 3 veces más de impuestos en términos de población. Podemos decir que en términos nominales por población estaríamos pagando más de 2 veces lo que estábamos pagando de impuestos. Entonces, ese es el tipo de análisis que tú deberías hacer. El problema es que él en algunos momentos utiliza el Producto Interno Bruto y en otros momentos no lo utiliza. Por ejemplo, en el caso de educación, él no menciona el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque si mencionase el gasto en educación o la inversión en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto, entonces caería en la situación donde se ve claramente que el presidente Hipólito Mejía invirtió más en porcentaje del Producto Interno Bruto en educación que lo que ha invertido el presidente Leonel Fernández. Entonces ahí habla en términos absolutos. Entonces yo creo que hay que ser justo, hay que ser, hay que ser veraz, y Leonel Fernández lamentablemente no ha acostumbrado a las mentiras. Y por eso es que cuando el presidente Hipólito Mejía comienza a comentar el discurso, dice que ha sido una rendición de cuentos y de mentiras de parte de Leonel Fernández. Pero Jaime, yo veo que existe una gran cantidad de leyes sectoriales. Ley que otorga el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, sí. Hay otra que otorga el 10% a los ayuntamientos, sí. Y seguimos buscando, encontramos otras. Sí. Pero si le sumamos a eso que tenemos una previsión de 30% del presupuesto para la deuda, ¿realmente puede administrarse un Estado de esa manera? Oh, sí, cómo no. Fíjate que quien más propuso el fortalecimiento municipal, la descentralización, fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Y en ese sentido yo creo que lo que hay que hacer es que, por ejemplo, se le debe asignar más recursos, ese 10%, pero también las obligaciones. Si tú le asignas el 10% a los ayuntamientos, tú también le tienes que asignar las funciones. Probablemente haya comunidades donde tú pudieras incluso descentralizar el sistema educativo. O sea, que una correcta descentration, claro, porque tú le das y entonces ahí tú le estarías asignando el 10%, pero también es el equivalente a estarle asignando unos mayores recursos a educación. Y es la intersección de dos conjuntos. O sea, tú no tienes la unión de dos conjuntos, sino la intersección, y eso te ayuda a tú poder cumplir ambas metas. Y al mismo tiempo lo hace más eficiente, porque si tú fortaleces los ayuntamientos, vas a tener gobiernos locales más cercanos a la gente y va a poder entonces asignar recursos más directamente. Lamentablemente, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ¿cómo que se llama? El alcalde. El alcalde antiguo síndico, ¿no? El alcalde, sí. Sí, alcalde ahora. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Cómo que se llama? Roberto Salcedo. Roberto Salcedo, sí. Lo que pasa es que yo lo recuerdo más cuando decía, fúgate. Pues Roberto Salcedo, lamentablemente no ha sido un buen alcalde porque no ha cumplido con lo que es la designación o asignación de recursos hacia lo que son los trabajos directamente comunitarios, que son los recursos que debe ejecutar directamente la comunidad, porque esa es la que mejor conoce sus problemas, sus necesidades, y se ha establecido en la legislación municipal que una parte de esos recursos debería ejecutarlo directamente a las comunidades. Lamentablemente participativo. No exactamente, y no se ha cumplido. Entonces yo creo que tú debes fortalecer esas unidades de gobierno para entonces poderle asignar el 10% y decirle a ellos, bueno, con esta asignación tú tienes que, por ejemplo, resolver el problema de la educación inicial en tu barrio.
Entonces tú vas a crear todo el sistema de educación inicial en ese barrio. Claro, tú necesitas con eso fortalecer. Y la supervisión, la regulación, la debe tener la Secretaría o el Ministerio de Educación. Y así cumple con las dos metas. Jaime, en los grandes centros de pensamiento económico y social de todo el mundo se debate de manera muy insistente la relación crecimiento económico versus desarrollo humano. Y vemos que en la República Dominicana ese es el gran problema, realmente. En materia de política económica, un eventual gobierno del presidente Mejía, ¿cómo manejará ese tema para realmente hacer efectivo el desarrollo económico a partir de ese crecimiento económico que tanto se difunde y propaga? Mira, yo creo que el presidente Hipólito Mejía lo tiene muy claro lo que hay que hacer en materia de desarrollo humano. Él es un conocedor y un promotor del fortalecimiento del capital humano, lo que es la capacidad de crecimiento de los ingresos de la población a través de su trabajo productivo, y para eso hay que invertir en educación y salud, y al mismo tiempo fortalecer el Estado de Derecho. El presidente Hipólito Mejía es un presidente sumamente demócrata y es una persona que le da amplia participación a todos los segmentos, incluyendo los jóvenes. Fíjense el gran apoyo que está recibiendo la candidatura al presidente Hipólito Mejía por parte de la juventud y también la mujer. Yo creo que el presidente Hipólito Mejía ha sido una persona que siempre le ha dado una gran participación a la mujer en todos los niveles. No sé si es porque doña Rosa tiene un peso importante en lo que es la toma de decisiones del presidente Hipólito Mejía, y eso yo creo que es algo importante para el desarrollo humano de nuestra sociedad, de tal manera que no solamente hay que promover el crecimiento de la economía, que eso te mejora el nivel de ingreso de la población y te ayuda a salir de la pobreza, pero para crear otros ambientes, otros entornos que te mejoren ya en otras áreas el desarrollo humano, tú necesitas entonces ese tipo de presidente, un presidente que no se quiera imponer continuamente como está haciendo Leonel Fernández, que lamentablemente lo que estamos viendo en su caso es un retroceso de lo que es el grado de institucionalidad y democratización de la República Dominicana. ¿Y cómo crees tú que Hipólito Mejía puede dar señales de que mantendrá una estabilidad macroeconómica? Mira, eso es una excelente... Algo que exhibe el PLD como un logro. Esa es una excelente pregunta. Como el logro de su gestión. Mira, yo creo que a cualquier presidente que le haya explotado una crisis bancaria que representa el 20% del Producto Interno Bruto, cualquier presidente cae inmediatamente. Y el presidente Hipólito Mejía se mantuvo en el poder gracias a las redes extraordinarias que tiene el PRD dentro de la sociedad dominicana. En otros países, presiones de esa magnitud hacen tambalear los gobiernos. Fíjate lo que sucedió en Grecia, fíjate lo que sucedió en Italia, países con crisis más pequeñas que el caso dominicano en términos del Producto Interno Bruto. Y todo, bueno, te estoy hablando de países desarrollados recientes. Si nos vamos a otros países, como es el caso de Argentina, hubo 5 presidentes con una crisis que provocó una caída de un 20% del Producto Interno Bruto, y la quiebra bancaria fue menor que lo que sucedió aquí en la República Dominicana. Por eso, ahora mismo, el sistema bancario nacional reconoce que hay un fortalecimiento del nivel de capitalización del sistema bancario nacional debido a la política y a las decisiones que tomó el presidente Hipólito Mejía, de manera tal que si tú quieres hacer un análisis objetivo del gobierno de Hipólito Mejía, tú tienes que separar los 2 primeros años de los 2 segundos, es decir, pre-crisis bancaria y después de la crisis. Si es pre-crisis bancaria, yo te puedo asegurar, y yo tengo los análisis, que el nivel de estabilidad del tipo de cambio fue mayor que en los 4 años del gobierno de Leonel Fernández. Y yo reto aquí, óigame bien, yo reto aquí a Temístocle Montaz, a Daniel Toribio, a Vicente Bengoa y al mismo gobernador del Banco Central a que me traigan los datos de la volatilidad del tipo de cambio, y ustedes van a ver públicamente cómo en el gobierno, los 2 primeros años del presidente Hipólito Mejía, se mantuvo más estable el tipo de cambio que en los 4 años anteriores, e incluso que los 4 años anteriores del presidente Balaguer. De manera tal que a mí no me cabe la menor duda de que si hay alguien que tiene responsabilidad en materia fiscal, es el presidente Hipólito Mejía. Así lo demostró en el año 2000, cuando tomó el poder, inmediatamente heredó una situación de desastre financiero, donde había un sobregiro en la cuenta República Dominicana, en el Banco de Reservas, había una pérdida de reservas internacionales netas y había una situación de presión fuerte en las finanzas públicas por el déficit que había y también el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Inmediatamente, los primeros 6 meses de gobierno del presidente Hipólito Mejía, puso la casa en orden y permitió a la economía crecer en medio de una explosión de la burbuja del .com en los
Estados Unidos del mercado de valores, en medio del ataque terrorista a las torres, en medio de una caída de más de 30% de las exportaciones a nivel mundial y específicamente una caída de 35% del turismo internacional. Todo eso no le impidió al presidente Hipólito Mejía mantener la estabilidad macroeconómica en los primeros 2 años, de manera tal que si hay alguien que tiene ahora mismo capacidad de poder enfrentar este déficit y mantener la estabilidad macroeconómica, se llama el presidente Hipólito Mejía. Jaime, esperamos tenerte pronto en Voces del Cambio. Yo creo que eres sí. una voz muy autorizada del cambio y te agradecemos esta comparecencia. Un verdadero placer estar aquí. Muy buenas noches. Retornamos con el licenciado Francisco Antonio Peña Guava Tony, director ejecutivo de la campaña del presidente Hipólito Mejía.
día de hoy conmemoramos el 75 aniversario del natalicio del doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Y quién mejor que su hijo, Francisco Antonio Peña Guava, Tony, para conversar con nosotros un poco sobre su padre y también sobre la campaña que simboliza el cambio real en la República Dominicana? Pero antes, vamos a ver un poquito de la calidad humana de ese hombre, de ese ciudadano, de ese dominicano que fue José Francisco Peña Gómez. Lo tenemos ahí. Por favor, señor director, hemos traído algo que yo creo que refleja bastante quién era el doctor José Francisco Peña Gómez. Una vida dedicada a la lucha democrática, una vida dedicada a hacer lo mejor por la República Dominicana. Yo creo que hoy todos los dominicanos hacen honor a su memoria, reconocen sus grandes aportes y más que sentirnos tristes, nos sentimos regocijados de haber tenido, sobre todo también aprendiendo de él, de su trabajo político, de su trabajo en favor de los más necesitados, al doctor José Francisco Peña Gómez. Consolidó una institución democrática como el Partido Revolucionario Dominicano, que nació para luchar en favor de las grandes causas del pueblo dominicano, de las grandes causas de los más desposeídos, de los que no tenían voz. Doctor Peña Gómez fue una voz, fue un gran ejemplo de superación también, que yo creo que sirve para la juventud emularlo permanentemente, hacer esfuerzos por preservar ese legado, y la principal responsabilidad la tenemos los militantes, los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, que lo tuvimos como una escuela permanente en nuestra organización política. En lo que el señor director nos pone el video, yo quisiera conversar con Tony, quien es el director ejecutivo de la campaña, fue presidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana, el primer ministro de la juventud que tuvo en la República Dominicana. Y entonces, Tony, ¿qué enseñanzas directas tú obtuviste de tu padre, que quizás cada vez que tú la empleas? Me dicen que ya está. Sí. ¿Ya está ahí? Sí. Vamos a verlo. Creo que yo no dije que era el de perdón. Ya yo le estaba entrando al... Bueno, ahí vieron parte del trabajo del doctor Peña Gómez, de su figura, de su voz, que realmente encaminaba, dirigía las masas en la República Dominicana, el más grande, el líder de masa que ha dado nuestro país, y utilizó toda esa fuerza, todo ese poder, toda esa capacidad en beneficio de nuestro país. Eso se lo agradeceremos eternamente. Tony, te preguntamos que qué enseñanzas tú tuviste directamente de tu padre, que cuando tú las empleas en tu trabajo político y social, los recuerdas. Muchas. Antes de todo, buenas noches. Muy bueno este programa. Veo un ser bastante interesante, mucha buenidad. Laburo muchos éxitos. Yo creo que ustedes van a hacer un gran trabajo para el país y para el Partido Revolucionario Dominicano. Así que gracias por la invitación. Mira, muchas enseñanzas. Primero, el doctor Peña Gómez fue un hombre que nació en mucha adversidad. Imagínate, hace 75 años, tuvo nacer en la provincia de Montecristi en ese momento, no la provincia de Valverde Mao. Pertenecía al municipio de Guayubín, en ese tiempo, la parte nacional del doctor Peña Gómez. O sea que esa loma es la que divide
en ese tiempo Montecristi, que hoy es Valverde, de la provincia de Puerto Plata. Si Peñamé han sido un par de kilómetros más allá, hubiera sido puertoplateño. Entonces tú nacer ahí todavía en un sitio inaccesible todavía el día de hoy, que Caracas que está haciendo caminos para poder llegar hacia allá. Y nacer un niño ahí, dejarse prácticamente abandonado por sus padres, con una primera familia, dejárselo a una segunda familia, que finalmente que la adopte le da los apellidos, ser limpiabota, cosechar arroz, pasar todas las vicisitudes, ser un estudiante meritorio, tanto en la intermedia como en el bachillerato, venir una bola a la capital, hacerse locutor, profesor, doctor en Derecho, y hacer una carrera prácticamente de la nada, solamente con el talento innato que tiene Dr. Peña Gómez. Debe ser un gran ejemplo para todos los dominicanos, que no importa las adversidades que tú puedas hacer, tú puedes llegar a ser lo más lejos de tu país o fuera de tu país. Yo creo que una gran enseñanza que ha dejado al pueblo dominicano, especialmente a la raza desposeída, el Dr. Peña Gómez. Mira, la primera enseñanza es que el Dr. Peña Gómez siempre me dijo, la política hay que hacerla peldaño a peldaño, hay que hacerla una escalera. Hoy en día mucha de la gente quieren hacer una carrera social, económica, política, en ascensores. Y muchas veces lo que comienza rápido, así mismo decae. Yo recuerdo en una ocasión que yo tenía algún tipo de encono cuando estaba en el proceso de la juventud y que pasaba tantas cosas. Él me decía, no te preocupes, que muchas veces las cosas cuando son lentas, cuando son al paso, tienen un mejor sabor. Y yo pienso que son así, cuando tú realmente te ganas las cosas, fuerza de trabajo, fuerza de voluntad. Yo pienso que tú realmente la sientes mucho mejor. Creo que una gran enseñanza. Otro Peña Gómez siempre dijo, trabaja, que al final el trabajo paga. Y yo lo he visto en mi carrera política, ¿verdad? Que muchas veces me he impuesto a base de trabajo permanente en las bases del partido y he ocupado posiciones cimeras en los últimos 3 o 4 comandos de campaña. Eso ha sido una enseñanza que me dejó Dr. Peña Gómez. Todo lo que me conoce sabe que soy un trabajador incansable en todo el partido. En este momento estamos recorriendo todos los municipios, todos los distritos municipales, por zona de la capital. En el caso de circunscripción número 1, acabo de hacer un recorrido por sectores. Y es una enseñanza que me dejó el Dr. Peña Gómez, de recorrer milimétricamente el país, llevando el mensaje de la unidad, el mensaje de la esperanza del Partido Revolucionario Dominicano. Y yo pienso que eso es algo que debe enseñarse a todos los políticos dominicanos, los que están en el PRD, los que no están en el PRD, que hay que trabajar duro, hay que trabajar con la frente en alto, con honestidad. Yo pienso que el pueblo dominicano está esperando que los nuevos dirigentes de todo el PRD, acompañados por Hipólito Mejía, hagamos algo diferente por la época dominicana. Este es un país con una gran deuda social, política y económica, y que yo espero que en algún momento nosotros tenemos que hacer los gobiernos que durante muchos años esperaron el pueblo dominicano, y mucho más de parte del Partido Revolucionario Dominicano. Por eso pienso que el pueblo dominicano nos está viendo una nueva oportunidad, como dice el anuncio Hipólito Mejía, me da una segunda oportunidad y estoy comprometido a hacerlo bien. Así como lo va a hacer bien el presidente Hipólito Mejía, lo tiene que hacer bien tú, lo tiene que hacer bien Jenny, lo tiene que hacer bien Jorge Amado y todos los periodistas que me están viendo por los medios de comunicación, porque a mí no me cabe la menor duda de que el PRD está de moda, el PRD va a ganar abrumadoramente las elecciones dominicanas. Estamos compelidos a hacer un buen gobierno para el pueblo dominicano. Tony, yo empecé en la política contigo. Así es. Tú lo sabes. Somos amigos de muchos años. No digas eso, que te calculan la edad. Somos amigos de muchos años. Tú sabes que también los últimos años de Peña Gómez lo acompañé en todos sus recorridos por todo el país. Así es. Me honro decir que tuve una escuela con Peña Gómez, una escuela de honestidad, una escuela de humanidad, una escuela donde lo mal hecho te reprochaba, pero sin lastimarte. Una persona extraordinariamente que recibió ataques por su color de su piel, pero nunca, siempre se puso esa coraza y siempre siguió hacia adelante. Con Peña Gómez, de la mano de Peña Gómez estuve en España, en la Escuela de Estudios Jaime Vera, la Escuela de Educación para Jóvenes Políticos, y esa fue el PSOE, y esa fue una gran experiencia también para mí, gracias a Peña Gómez. En ese momento fue cuando sale Felipe González del PSOE y le da paso a otros. Pero también a veces me pongo a pensar y veo lo que está haciendo este gobierno si Peña Gómez estuviera vivo. ¿Cuánto sufriría la calamidad que está y el hambre que está pasando este pueblo? No, que si Peña Gómez estuviera vivo, este gobierno hubiera durado más de 4 años. Yo creo que Porque sí. primero Peña Gómez era un gran educador,
eso de conversar permanentemente a través de tribuna democrática, que es algo que nosotros los periodistas tenemos que volver, y que aprovecho la ocasión para informar a todo el pueblo periodista que ya Tribuna Democrática está a las 7:30 de la noche todos los días por la Z101, y que ahora en adelante tenemos que hacer un esfuerzo porque no vuelva a salir del aire. Es una escuela política que el doctor Peña Gómez diseñó en este país, de educar permanentemente a este pueblo y hacer oposición, porque haciendo oposición perfeccionamos la democracia. A veces la gente cree que usted decir las cosas malas que está haciendo un gobierno, que usted está destruyendo el gobierno, todo lo contrario, usted está haciendo todo lo contrario, está trabajando para que ese gobierno sea todos los días mejor. Y yo pienso que hacer democracia, hacer oposición, nosotros somos un partido de oposición, pero que dentro de algunos meses vamos a ser un partido de gobierno. Yo pienso que cuando estemos también nosotros el gobierno, necesitamos que la oposición sea fuerte contra nosotros, porque eso nos ayuda a perfeccionar la democracia y nos ayuda a hacer las cosas bien. Entonces yo no veo eso mal. A veces la gente piensa que porque un partido o porque un candidato o porque un dirigente político diga lo que está pasando en este país le estamos haciendo daño. No, todo lo contrario. Estamos tratando de ayudar a que las cosas se hagan bien. Y yo pienso que los políticos tenemos que hacer dos cosas, o hacerlo bien o hacerlo todavía mucho mejor. Tony, el doctor Peña Gómez, tu padre, tenía una gran dimensión internacionalista. Tú que has viajado el país, fuiste vicepresidente de la Juventud de la IUCI, de la Internacional Socialista. A mí me ha tocado la oportunidad también de viajar como secretario de la Juventud de la COPAL por toda América Latina. Jorge Amado, la secretaria internacional, Jenny ha hablado de su experiencia fuera del país. También nos hemos dado cuenta que Peña Gómez es un referente. Pero claro, en la universidad, en el exterior. Tú te vas a muchos de los partidos latinoamericanos y europeos, y en el salón de reuniones tú ves una foto del doctor Peña Gómez. Así es. Y mucha gente pregunta, ¿y por qué? Bueno, porque ese es el referente ideológico que tenemos nosotros, especialmente los latinoamericanos. Debemos recordar que el compañero doctor Peña Gómez fue realmente el que hizo el Comité Latinoamericano de la Internacional Socialista. Cuando el compañero doctor Peña Gómez cogió la presidencia del CICLA, que es la sigla de la Internacional Socialista para América Latina, solamente había 5 partidos, dejó 43 partidos a la hora de su muerte. Obviamente que eso ha hecho que, por ejemplo, que el Partido Revolucionario Democrático de Panamá, el PRD, que fue hecho a imagen y semejanza del PRD, hecho por los dirigentes del PRD en Panamá, con Omar Torrijos, que nos dio todo el apoyo para hacer ese partido. Yo fui siendo un niño permanentemente a Panamá. Es una hechura. Y ahí tú te encuentras una foto del doctor Peña Gómez, te encuentras en el APRA del Perú una foto del doctor Peña Gómez, en el Partido Radical de Argentina te encuentras una foto del doctor Peña Gómez. Y muchos de esos países, inclusive Brasil, en Nicaragua, y muchos países latinoamericanos, hay calles principales con el nombre del doctor Peña Gómez. Porque el doctor Peña Gómez es todo un referente internacional, no solamente para América Latina, sino para Europa, inclusive para África. Porque especialmente en los años 70, los años 80, ustedes saben que una gran parte de todos los continentes estaban gobernados por dictaduras, tiranías. El doctor Peña Gómez luchó mucho, no solamente en América Latina, inclusive Leopoldo Senghor, presidente de Senegal, presidente histórico de ese país, conjuntamente con un sinnúmero de principales dirigentes de África. El doctor Peña Gómez estuvo visitando todos los continentes africanos, trabajando la democracia de sus países. Hay algo que la gente no sabe, yo lo he dicho quizá en otras ocasiones, pero aprovecho para decirlo. Una vez el doctor Peña Gómez, en los años 80, fue a Paraguay. Tú sabes que Stroessner fue de los últimos dictadores que quedaron en América Latina. Así es. Un dictador que duró casi más de 30 años en la República de Paraguay. Y el doctor Peña Gómez andaba con un grupo importante de toda la Internacional Socialista. Y señores, hubo tanta desidia que tuvo el dictador de Stroessner que en un momento dado intentó inclusive lanzarle un misil al avión donde iban los principales líderes latinoamericanos de toda América Latina. Iba el doctor Peña Gómez encabezando toda una delegación, porque entendía que eso le ponía fin, ¿verdad?, a la dictadura del Paraguay. Y si no por la intervención de sectores foráneos, por poco vuela el avión. Eso mucha gente no lo sabe. Mucha gente no sabe que la revolución sandinista tenía 4 líneas internacionales. Esa revolución como sandinista de los años 79, mucha gente cree que fue para ir así de la nada. No es así. Eso tenía un apoyo internacional. Y los 4 comandantes eran el doctor Peña Gómez, era el comandante Omar Torrijos, era creo que Tomás Borges, Rubén Berríos, y el otro era Carlos Andrés Pérez. Esa gente hicieron todo el tinglado internacional para que la revolución tuviera un apoyo internacional, para cuando se
quitara la dictadura de la familia Somoza, entonces encontrara eco internacionalmente. Claro. Y eso lo hizo el doctor Peña Gómez. A mí me tocó en el año 83, siendo un niño, acompañado del doctor Peña Gómez, en un gran meeting en la plazoleta principal de Nicaragua. Y ahí yo vi que estaba también el profesor Juan Bosch, cómo se le entregó un certificado al doctor Peña Gómez por el compromiso que tuvo con la revolución sandinista para liberar a ese pueblo del yugo de la dictadura de Somoza. Y eso fue todo el trabajo que se hizo desde la Internacional Socialista en América Latina y Europa para apoyo a la revolución sandinista. Esas son cosas que debe saberlo el pueblo dominicano. Entre todos los compañeros que tuvo el doctor Peña Gómez, que lo acompañaron en esas labores, internacionalmente e internamente también, hay que destacar al licenciado Atoy de Camps. Estoy feliz hoy, no te lo voy a negar. Vi hoy a mi amigo Atoy emocionado, prácticamente en muchas ocasiones con los ojos llorosos, porque para él debe ser un gran aliciente. Después tú perteneces casi 50 años de tu vida, fundar un partido, y tú lamentablemente por situaciones que no vienen al caso, tener que salir de él y volver a reencontrarte con los compañeros del partido. Debe ser un gran aliciente para él y para todos nosotros los PRDistas. En términos electorales, esa inyección de Atoy de Camps, ¿cómo tú la evalúas? Es que eso tiene un poder cuantitativo y cualitativo. O sea, muchas veces no va a ver lo cuantitativo, que puede ser 30, 40 mil, 50 mil votos. No, es la confianza que le da al electorado PRDista. El mensaje que se le da de la unificación de la familia PRDista. Y sobre todo, de lo fabuloso polemista que es Atoy de Camps. Claro. Es una persona que no hacía falta dentro del comando de campaña. Yo pienso que tanto con Pedro César Cedeño como que tiene una sola palabra, conjuntamente con él, con el compañero Fero Pacheco, vamos a hacer una cuarteta terrible en contra del PRD estos 75 días que queda de campaña. Yo creo que, tú puedes estar seguro de eso. Yo creo que eso ha venido, muchos compañeros han dicho, eso le ha venido a poner la tapa al pomo. Bueno, yo creo que hay mucha yo que tengo un discurso fuerte en los barrios. Un discurso bastante elaborado contra el PLD. Yo creo que ahora me hacía falta una manita. Buenos refuerzos. Tony, a 75 días de las elecciones, el cambio. ¿Cómo va la campaña? Mira, yo te puedo decir a ti que en estas últimas 3 semanas ha habido un cambio de percepción muy favorable al PRD. Yo pienso que nosotros hemos subido 3 o 4 puntos en las encuestas y el PLD ha bajado 3 o 4 puntos. No me cabe menor duda que hoy en día el PRD lleva de 10 a 12 puntos al Partido de Liberación Dominicana. Primero, yo siento en este momento un pánico, porque tengo amigos dentro del PLD, hay pánico en la campaña del PLD, están a la defensiva, no encuentran qué decir, tú ves que están pidiendo un pacto de civilidad, que están pidiendo un debate, el que está arriba no pide debate, tú no has visto al PLD pidiendo debate, no has visto pidiendo pacto de civilidad, ellos han hablado de una campaña sucia, nosotros hemos hecho campaña sucia, ellos están haciendo una campaña, hoy salió una campaña bastante rastrera de parte de ellos. Nosotros no queremos utilizar porque tenemos muchas armas. ¿Qué pueden decir yo del PRD? Nada. Ahora, yo sí te puedo decir a ti, porque quizá ustedes que son más jóvenes que yo, pero el pueblo dominicano que está ahí me está viendo. Señores, el PLD salía en el año 90, en el año 94 con latitas a pelear los semáforos para pagar los locales del PLD. Hoy en día es el grupo económico más poderoso de este país. Aquí hay pocos empresarios, pocos grupos económicos que tengan un Y, como lo tiene un funcionario importante del gobierno del doctor Leonel Fernández. Un gobierno que ha llevado la deuda externa de 9.000 a 25.000 millones de dólares solamente en 8 años. Un gobierno que ha cogido más dinero prestado que 160 años de historia, desde la Fundación de la República con Pedro Santana hasta el compañero de Puerto Mejía en el año 2004, son 160 años de historia. Esta gente en 8 años han dado más al país que todos los gobiernos que ha habido en la República Dominicana. Pero no contento con eso, han hecho 5 reformas fiscales y el principal motivo es desmontar una deuda cuasi fiscal con una deuda pública interna, y ha sido todo lo contrario. Se ha triplicado la deuda pública interna en la República Dominicana y los precios de primera necesidad se han sumido. Entonces hoy en día el pueblo dominicano vive más miserioso. Tú te vas al sector productivo, el sector, por ejemplo, bananero, hoy en día tiene problemas con la cigatoga. Tú te vas al sector productor de huevos, de pollo, todo el sector agropecuario está quebrado y lamentablemente el pueblo dominicano vive muy mal, y hoy en día la opción de cambio la representa, la única opción de cambio es el Partido Nacional Dominicano. Veo que están haciendo señas porque estamos terminando. Hoy hemos querido invitar. Yo quiero que me invite con mucho más tiempo, porque en el momento que yo estaba calentando los motores para decir lo que está pasando en este país, para decir que estamos frente al gobierno más corrupto de la historia dominicana, para decir que estamos frente al gobierno más perverso, un gobierno que tiene un promedio de 26 viceministros por cada secretaría, un gobierno que no puede demostrar ningún funcionario cómo se ha ganado el dinero que tiene hoy en día en su cuenta bancaria. Yo pienso que me ha dado poco tiempo, pero
le prometo que vuelvo, y vuelvo con un látigo para demostrar al pueblo dominicano que la única opción de cambio que representa en este país la representa el PRD, que no se puede seguir con lo mismo, no se cambia con lo mismo en la época dominicana. Hoy hemos querido invitarte, Tony, para hablar un poco del doctor Peña Gómez de primera mano, a ti como su hijo, ¿no? Pero en la próxima invitación vamos a hablar de la situación electoral y de esa ola de cambio se inventó el gobierno que del Partido representa Revolucionario Hipólito Mejía y el PRD en estos momentos. Muchísimas gracias. Dicen Tony. por ahí que no hay más que 100 años el cuerpo lo resista. Así Por es. suerte nada más duramos 8. Así es. Gracias a Dios. Vimos la última revisión de cuentas de Leonel Fernández, para que ya no sigamos volando en el aire y viendo un Nueva York chiquito que solamente existe en la mente de Leonel Fernández y su grupo de ladrones que están en el Palacio Nacional. Muchas gracias, Tony, a los amigos y amigas televidentes. Hasta otra entrega en el día de mañana de Voces del Cambio.